Enfrenta tu tristeza. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte una vez más. Quiero animarte a que juntos podamos leer la palabra de Dios y recibir el mensaje que Dios quiere hablar. Yo le pido mucho a Dios que Él toque nuestros corazones, que Él hable a nuestras vidas en lo particular que cada uno necesita, pues que le hable el Señor. Y quiero animarte a que podamos leer ahí en el primer libro de Reyes, en el capítulo número 19, en los versos del 1 al 18. Y bueno, pues este relato de la escritura nos habla del profeta Elías. Elías significa mi Dios es el Señor. Mi Dios es el Señor. Y fue un profeta muy usado por Dios para traer avivamiento en medio de un tiempo en el cual pues la gente adoraba a Baal. El Señor lo utilizó para que la gente volviera otra vez a Dios. Esto fue en el siglo 9 antes de Cristo. Algo muy particular de Elías es que él era un hombre, un varón decidido, un varón valiente. Realmente era pues como dijéramos muy entrón a muchas cosas. Sin embargo, también pasaba por momentos muy críticos en los que caía en un temor impresionante. Y esto pues lo llevó a experimentar el poder de Dios de maneras maravillosas, pero también a caer en tristeza, aún en depresión. Y esto nos recuerda mucho, pues a veces lo que nosotros también, por lo que estamos pasando en estos momentos de esta pandemia que hemos ya llevado, pues 10 meses o más de 10 meses enfrentándola. Dios quiere hablar a nuestros corazones y Él quiere recordarnos que en medio de la tristeza, en medio del pesimismo que a veces podemos tener, de la autocrítica, del cansancio que a veces pudiéramos llegar a sentir, a veces las pocas ganas de vivir que tenemos, pues el Señor quiere alentarnos y Él quiere fortalecernos aún en medio de nuestra ansiedad, de nuestra angustia, aún en medio de que a veces nos sentimos frustrados, de que estamos buscando recriminar a alguien, a veces nos sentimos atormentados o estamos hasta irritables pues durante los días. Ya no queremos hacer nada y a veces no creemos ya en nada. Las noticias nos llegan, vemos una publicación y enseguida hay otra contraria, algunas nos dan ánimo, otras pues la verdad nos dan desánimo a leerlas, pero finalmente quiero animarte a que podamos encontrar en el Señor la manera de cómo enfrentar nuestras tristezas, porque Dios quiere hablarnos en nuestras mayores angustias por las que estamos pasando. Y bueno, dice aquí en Primero de Reyes capítulo número 19, y en el verso 1 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo habían matado a espada a todos los profetas. Esto es algo que había hecho Elías, mató a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, aquí hay una amenaza directa de Jezabel contra Elías. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Qué impresionante la angustia que estuvo viviendo, la tristeza que estuvo viviendo Elías, y quizás muchos podamos sentirnos identificados con él. Dice aquí que él vio el peligro y por eso se salvó y fue a salvar su vida. Hasta dice ahí que se fue solo, dejó a su criado y experimentó en este tiempo el miedo. Experimentó también la soledad al ir solo completamente y aún experimentó, como dice aquí en el verso 4, el deseo de morirse. Él inclusive llegó al punto de decir: yo no soy mejor que mis padres. Este era el punto de depresión en el que él se encontraba. Este es el punto de tristeza en el que quizás alguno de nosotros pueda sentirse en estos momentos. Y yo quiero decirte que hoy podemos hacer frente a esta tristeza, a esta depresión que pudiéramos estar viviendo con la ayuda de Dios. El Señor está dispuesto a ayudarnos, como dice aquí en su palabra. Él quiere alentarnos, Él quiere animarnos, Él quiere que nosotros no podemos huir de la realidad, sino que debemos de enfrentar todo lo que está pasando,
cabalmente con la ayuda de nuestro Señor. Y hoy quisiera que pudiéramos ver 4 maneras en las que nosotros podemos hacer frente a estas tristezas, y estas 4 maneras son la forma en que Dios quiere que lo hagamos. Quizás ya lo hemos intentado en nuestras propias fuerzas, pero ahora es el momento de hacerlo con la ayuda de nuestro Señor. Y en primer lugar, lo que Dios nos dice, en la primera manera para enfrentar o hacer frente a esta tristeza es, como dice ahí en el verso número 5, dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come, levántate, come. Y eso es lo primero que el Señor nos está diciendo en este momento. En medio de la tristeza, en medio de todo lo que estamos experimentando, el temor que estamos pasando, porque la verdad es que el temor, el miedo nos paraliza. ¿A qué le podemos tener miedo? Bueno, tiene uno miedo a tantas cosas. Tiene uno miedo a enfermarse de COVID, tiene uno miedo a morirse, tenemos miedo de que no solamente a morirnos, sino que nos muramos en un hospital, que estemos solos, como lo vemos, como lo sabemos, como sabemos tal vez de algunos amigos y familiares que han estado viviendo. Nosotros también, por supuesto que tenemos miedo de eso. Tenemos miedo a poder contagiarnos y a poder contagiar a nuestros seres queridos. Y es por eso que el Señor en este momento, en lugar de caer paralizados por el miedo, Dios quiere que tú y yo nos levantemos, que comamos. Él dice ahí en el verso número 6, dice: entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volvió a dormirse. Dice aquí que el Señor le proveyó del alimento. Hoy podemos levantarnos porque sabemos que Dios está al pendiente de nosotros, que Él nos está proveyendo del alimento, del sustento que necesitamos cada día. Y algo más dice ahí en el verso 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, otra vez le dijo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Es decir, aquí el Señor le está alentando a Eliseo, y lo mismo quiere hacer con nosotros. Él quiere alentar nuestra vida, Él quiere alentar nuestro corazón. Él no quiere que vivamos sumidos, paralizados por el miedo, sino por el contrario, que podamos levantarnos, que podamos alimentarnos, que podamos querer seguir viviendo, seguir adelante. Hemos ya estado durante 10 meses en esta situación. Y ahora el Señor nos alienta y nos dice: sigue adelante. No pares, no te quedes así como dormido. Eso es algo que a veces enfrentamos y que tal vez tú estés pasando. Quizás pasas demasiado tiempo dormido. Sentimos que no tenemos nada que hacer. Pero Dios hoy nos dice: levántate. En segundo lugar, la segunda manera, la segunda forma en que Dios quiere que nosotros hagamos frente a la tristeza, lo encontramos ahí en los versos del 8 en adelante. Dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y algo que Dios quiere decirnos el día de hoy. La segunda forma de hacer frente a nuestra tristeza es recibir la fortaleza de Dios. Recibe la fortaleza. Por eso Él nos alimenta. Y el alimento, más que físico, que el Señor nos quiere dar, tiene que ver con un alimento espiritual. Recordemos que Jesús es el pan de vida. Él es el agua viva, Él es la bebida que nosotros necesitamos, lo que nuestro corazón necesita para seguir adelante, pero necesitamos recibirlo. Él nos lo está dando, nos lo está ofreciendo, pero depende de nosotros el que podamos tomarlo, que podamos comer de Él, beber de Él, para poder recibir la fuerza que Él nos quiere dar. No podemos nosotros recibir la fuerza si no lo tomamos. No puede llegar automáticamente de la nada. Necesitamos responder al Señor. Necesitamos realmente recibir y darle permiso a Dios de que Él venga a nuestra vida, de que Él fortalezca nuestros corazones. Ciertamente nos sentimos tal vez solos. Nos sentimos aislados en este momento, estamos en nuestros hogares quizás y pasamos mucho tiempo ahí, y estar encerrados pues nos hace a veces no solamente el sentirnos pues recluidos en un lugar,
Hay veces que también nos llegamos a sentir como que ya no nos aguantamos con las personas con las que estamos, ya no nos aguantan las personas con las que vivimos. Y es que la verdad, el convivio, el tener una relación con las personas constante, pues antes tal vez nos salíamos, hacíamos muchas cosas, teníamos muchos proyectos y eso nos relajaba un tanto de estar con nuestros seres queridos, pero ahora nos ha tocado vivir, estar más tiempo juntos y la verdad es que necesitamos fuerza para ello. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer frente a esta situación. Necesitamos de Él, necesitamos de su fuerza. Y dice aquí que Elías caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y eso es algo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Él quiere decirte que Él te quiere fortalecer, pero que Él también te quiere acompañar. Estos 40 días, 40 noches que estuvo Elías caminando, el Señor estaba con él. Y lo mismo está contigo y conmigo. Pasan los días, pasan las semanas, y parece que esto no acaba. Sin embargo, Él quiere decirte que Él te acompaña. Y así como fortaleció a Elías durante caminar 320 kilómetros, así lo quiere hacer contigo. Y quiere que tú puedas confiar en Él y tomar de su poder, recibir su poder. Y como dice ahí en el verso 9, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y a veces precisamente nos aislamos, nos vamos a una cueva, queremos estar solos. Sin embargo, ahí también Dios nos protege. Ahí también estamos refugiados en el Señor y aquí nos está cuidando. Ten la seguridad que en este momento en donde tú te encuentres, puedes encontrar refugio en Él. Sin embargo, Dios pregunta, ¿qué haces aquí? Esto no es lo que yo quiero para ti. Quiero fortalecerte, quiero que tú sigas adelante. Después vamos a ver más adelante ahí en el verso número 10, vamos a ver la tercera manera de hacer frente a la tristeza. Y dice ahí en el 10, Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Aquí Elías estaba experimentando una tremenda frustración, de que a pesar de que él tenía un vivo deseo por Dios, mucha otra gente no lo hacía. Y hay veces que así nos sentimos. A veces decimos muy en nuestro interior, bueno, Dios nos está hablando, Dios nos está gritando en este sentido, con esta pandemia. Y a veces vemos como mucha gente pareciera que no existe Dios. Aun cuando Dios nos está hablando, muchas personas quieren seguir viviendo en independencia de Dios, aislados totalmente del Señor. Y aquí Elías empezó a sentirse mal porque nadie hacía nada, porque solamente él estaba. Empezó a tener conmiseración. Él mismo se empezó a ver como alguien pues afectado, alguien dañado, que solamente quedaba él y que lo querían matar. Y entonces el Señor le dice, a ver, ¿qué estás diciendo? Y dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que dice, que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? La verdad es que necesitamos buscar la voz de Dios. Necesitamos escuchar su voz. Ciertamente tenemos que levantarnos, como dice su palabra, tenemos que pues recibir su fortaleza. Pero algo muy importante es buscar la voz de Dios. Y la voz de Dios, como vemos aquí, quizás en muy particular caso de Elías, él había experimentado la voz de Dios de una manera tremenda. Él había orado a Dios y cayó fuego del cielo y pues quemó todo el holocausto. Pero ahora
el Señor no le estaba hablando de esa manera. Y muchos de nosotros quizás estamos esperando algo así. Que de pronto pase algo, suceda algo, ya no haya pandemia y a seguir todos para adelante como digamos. Sin embargo, el Señor hay veces que no quiere hablar así. A veces Dios quiere hablarnos a través de un susurro, de una voz muy suave. Y esto nos habla de que Él busca una intimidad con nosotros. Dios quiere hablarte, Dios te está hablando, Dios te está llamando, Dios te está hablando en un silbo apacible, con una voz delicada. Y a veces en tantas cosas que traemos en nuestra mente, en nuestro corazón, con tanta incertidumbre por la que estamos pasando, a veces como que no lo escuchamos, pero ahí está. Busca su voz, lee su palabra, aliméntate de platicar con Él. Y así como Elías le expresó lo que estaba sintiendo, es como el Señor lo escuchó y como el Señor le dijo, mira, lo que tú necesitas más que quejarte es buscar mi voz, fortalecerte en mí, levantarte, levantarte y seguir adelante. Busca la voz de Dios. Dios no solamente se va a revelar de maneras poderosas. Quizás estábamos acostumbrados a que Dios solamente hablaba al estar en el templo, al escuchar pues un gran sermón, o por líderes muy reconocidos. Sin embargo, ahora Dios nos dice que Él también pues nos habla a nuestro corazón y hoy nos está recordando esto. Y siempre nos ha hablado también así. Él habla a los corazones humildes. ¿Cómo está tu corazón? Quizás este es un tiempo para reconocer cuánto necesitamos de Dios. Este es un tiempo para darnos cuenta que sin Dios no podemos hacer nada. Necesitamos escucharlo, necesitamos ser humildes para que podamos nosotros identificar su guía, su dirección. Eso quiere Dios de ti y de mí, que queramos escuchar su voz. Así fue como lo hizo Elías. Dice el verso 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Es cuando él salió de esa cueva y dice, y aquí vino a él una voz. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? El Señor quiere rescatarnos de esta situación. El Señor quiere rescatarnos de este aislamiento, de esta incertidumbre en la que nos encontramos. Y Él te está preguntando, bueno, ¿qué pasa contigo? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás así? ¿Por qué, por qué, por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan irritable? ¿Por qué estás tan frustrado? ¿Por qué te sientes pues tan cansado? ¿Por qué te sientes tal vez tan miserable en estos momentos? Este es un tiempo para escuchar la voz de Dios. Y finalmente, en cuarto lugar, dice también ahí más adelante en los versículos del 15 en adelante. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Entonces, algo que el Señor quiere decirnos, la cuarta manera de hacer frente a nuestra tristeza en estos momentos es recuerda que Dios aún tiene planes para ti, así como los tenía para Eliseo. Tal vez Eliseo en ese momento, después de una gran victoria que había tenido, se enfrentó a un tiempo de persecución, un tiempo amenazado, un tiempo atemorizado, aislado, con incertidumbre, con mucho temor, mucho miedo y también pues él estaba quizás con una situación en su corazón de ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me espera? Y tal vez tú te sientas así. Tal vez tú sientas que no tienes futuro. A veces nos pasa eso. No podemos planear. Queremos planear para un mes adelante y todo cambia porque las circunstancias están de una manera tal que no nos permite siquiera imaginar qué es lo que vamos a estar haciendo. Podemos
tal vez suponer que hay vacuna, pero finalmente no tenemos la certeza. Y eso nos frustra, porque planeamos algo y se viene abajo. A veces pasa esto en el trabajo, a veces a algunos les pasa en la escuela, a algunos nos pasa en la familia. Pero Dios hoy quiere decirnos que recordemos que Dios aún tiene planes para cada uno de nosotros. Y así como Elías lo mandó a ungir a 3 personas, el Señor también tiene planes para ti. No sé cuáles sean los planes que tenga para ti, pero por algo ha preservado nuestra vida. Por algo estamos aquí. Por algo seguimos con vida. Por algo el Señor en su misericordia nos está permitiendo seguir viviendo. Porque Él quiere que nosotros cumplamos con algo. Todavía falta algo por hacer. Y Él quiere animarnos a través de su palabra. Y Él quiere que nosotros nos levantemos, como vemos, que nos fortalezcamos en Él, que escuchemos su voz, que busquemos su voz y que realmente recordemos que Él tiene planes para cada uno de nosotros. Esta experiencia que estamos pasando de la pandemia, así como Elías, esta experiencia tan fuerte con Jezabel, le enseñó algo. Le enseñó que Dios estaba con él. Le enseñó que Dios es poderoso. Le enseñó que Dios es sabio y que Dios lo ama. Lo mismo para nosotros. Esta experiencia de la pandemia seguramente nos está enseñando, nos está capacitando, más de lo que tú y yo podamos creer. Y quiero decirte algo, dice ahí en el verso 18, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y lo que quiero decirte es que tal vez tú pienses que eres el único que te sientes así, pero quiero decirte, hay muchos otros que se sienten igual que tú y que han tomado la decisión de creerle a Dios, han tomado la decisión de confiar en Dios, han tomado la decisión de no caer en la tristeza, sino de creerle a Dios. Y eso mismo está haciendo contigo, en diferentes puntos, con diferentes personas. Dios está hablándonos de maneras distintas a cada uno, pero Él está formando a sus líderes del mañana. Y Dios desea que tú y yo podamos experimentarlo a Él, para que podamos aprender y para que podamos recibir la enseñanza que Él nos está dando. Yo quiero animarte a que tú te levantes, sigue adelante, sigue sin temor en medio de esta pandemia. No vivamos en miedo. Esto va a pasar y debemos aprovechar este tiempo. Quizás estamos cansados de estar juntos en casa, pero tal vez nunca volvamos a tener un tiempo como este con nuestra familia. Y yo sé que este tiempo, el día de mañana, lo vamos a recordar como un tiempo hermoso en familia, un tiempo en el que nos conocimos mejor, un tiempo en el que nos soportamos mejor y seguramente eso nos va a ayudar en un futuro. Pero aprovechemos este tiempo para aprender a amar a los demás. Adáptate, adáptate a los cambios que se están presentando. Es un reto hermoso el que tenemos. Dios va a cumplir su tarea contigo y Dios te quiere para algo. Hazlo. Aún en este tiempo de pandemia, Dios quiere usarte y Dios te está dando una tarea. Escucha su voz, recibe su guía para que tú puedas vivir conforme al propósito de Dios en este tiempo. Y algo que te quiero pedir es cuídate. El hecho de que vivamos sin temor no quiere decir que no nos cuidemos, que seamos descuidados. Cuídate, cuida a los tuyos. Y quiero decirte algo muy hermoso. Y es que alguien te está esperando. Hay alguien que te espera. Hay personas que en este momento se han abstenido de tu maravillosa presencia y que te extrañan mucho. Tal vez algunos te lo digan, algunos otros no te lo digan, pero te extrañan. Y primero Dios, yo confío en el Señor, que Dios nos va a dar la oportunidad de volver a ver a muchas de las personas que no hemos visto ya en mucho tiempo. Y recuerda que el Señor está contigo. No te dejes vencer. No dejes que la tristeza se convierta en tu diario vivir. No dejes que la angustia se convierta en tu estado natural. No dejes que la ira se convierta en la forma en que expresas toda esta frustración que tienes dentro. Yo quiero animarte a que oremos y que le pidamos a Dios que le intervenga en nuestra vida. Bendito Señor Dios Todopoderoso.
Padre, Dios eterno, queremos darte las gracias, Señor, por este hermoso tiempo que tú nos das de poder reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de la vida de tu siervo Elías, Señor, podemos aprender cómo, aun cuando somos humanos, aun cuando fallamos, aun cuando cedemos a la tentación de sentirnos tristes, de sentirnos a veces miserables, de querer estar solos, Señor, de sentirnos con debilidad, con cansancio en la vida, sin ilusión, sin propósito, sin futuro. Señor, aún así, Señor, tú nos entiendes, tú nos comprendes y tú nos animas y tú nos alientas, Señor, a levantarnos. Y tú nos das la fuerza y nos acompañas en todo momento, Padre mío. Gracias, Señor, porque en este momento estás hablando a la vida de cada uno de nosotros. Señor, yo te pido por cada corazón en estos momentos. Danos humildad, Señor, danos sencillez de corazón para escuchar tu voz, para buscar tu dirección en momentos como los que estamos pasando. Señor, ayúdanos y enséñanos, Señor, a mirar el futuro con bendición, como tú quieres que lo veamos. A saber, Señor, que hay mucho trabajo que debemos de realizar en estos momentos. Y hay mucho trabajo también que nos espera. Y hermosas personas que también están esperando por vernos nuevamente. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nos hablas. Gracias, Señor, porque en ti tenemos la victoria y podemos enfrentar la tristeza, solo tomados de tu mano. Te alabamos, te bendecimos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.